Tenemos, gracias a Dios, al doctor Carlos Guevara Mann, quien puede hablarnos más profundamente de este libro. Adelante, Carlos Guevara. Muchas gracias, Irma, por tu bella presentación. Buenas noches. Un saludo muy cordial a las personas que nos acompañan. Esta noche espero que se escuche bien porque hay una bulla allá afuera que escapa a mi control. Así es que espero espero que me escuchen bien y que no se oye haya demasiado ruido de fondo. Bien, la obra ¿Cuál Constitución? Del profesor Luis Manuel Adames González. Gracias, Lina. Me agrada saber que me escuchas bien. Irma la acaba de reseñar a grandes rasgos y como de costumbre en estas sesiones me toca a mí hacer un comentario breve. Voy a limitar el comentario a unos 10 minutos porque la idea es generar una participación entre los asistentes, así seamos solo 10, bueno, 11 ahora mismo, generar una participación y que quienes han tenido la oportunidad de leer el texto compartan sus apreciaciones y sus impresiones, y quienes no han tenido la oportunidad de leer el texto compartan también sus puntos de vista, sus opiniones, sus preocupaciones acerca de la temática que se trata esta noche. Bien. El libro el libro del profesor González, del profesor Adames, perdón, hace un par de tareas básicas. En primer lugar, presenta un problema. El problema lo presenta en la página 20, bueno, a lo largo de la introducción, que me pareció muy buena, por cierto, la primera parte del libro me pareció excelente, el planteamiento que hace y el recurso a la teoría que hace para iluminar, para ilustrar, para contextualizar su propuesta, me pareció estupenda, fenomenal. Y quiero agregar, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, para agregar que el libro fue una recomendación del doctor Miguel Antonio Bernal. Yo llamé al doctor Bernal y pregunté, ¿qué libro nos recomiendas para la próxima sesión de la Escuela de Ciudadanía? Y me dijo, ¿por qué no leen el libro del profesor Luis Manuel Adames González? Así es que fue la recomendación del doctor Bernal y yo creo que ha sido una recomendación sumamente atinada. Como dije, el libro plantea un problema, lo ilustra, lo ilumina, lo contextualiza a partir de la teoría específicamente del poder constituyente, y hace una propuesta de solución a ese problema. Esas son las tres tareas principales que hace la obra, a mi juicio. ¿Cuál es el problema? El problema, según lo esboza el propio autor, son los graves, cito, esta cita viene de la página 20, los graves, evidentes y manifiestos desfases entre la Constitución vigente y las exigencias de amplios sectores de la sociedad panameña que abogan por una refundación del Estado panameño. Básicamente, que la Constitución no sirve para atender los problemas nacionales. Esta Constitución no funciona, no logra cumplir las expectativas de la población, no crea el marco adecuado para poder atender esas necesidades que tiene la población. Bien, ¿por qué no lo hace? Aquí viene el diagnóstico del problema. No lo hace, en primer lugar, porque tiene un origen militarista, una constitución que se origina en la voluntad omnímoda, en la palabra, el adjetivo que normalmente se utiliza para caracterizar una voluntad absoluta, la voluntad omnímoda de un dictador, por una parte, y porque el sistema que establece es un sistema de ultrapresidencialismo. Eso dice el autor. Ahora yo les presento ahora lo que dice el autor. Más adelante, después de que podamos tener una conversación y un diálogo, yo puedo hacer algunos aportes acerca de mi perspectiva personal. Pero en este momento les presento lo que dice el autor. El autor dice que hay un hiperpresidencialismo, que hay un desbalance, un desequilibrio de poderes en favor del Ejecutivo,
que desvirtúa el sistema republicano y que hace que sea imposible, crea ese semejante desbalance en favor del Ejecutivo que hace imposible que se puedan atender adecuadamente los gobiernos, porque a partir de ese desbalance se tiende a soluciones autoritarias, se tiende a la corrupción, se tiende a toda una serie de males que impiden que el gobierno atienda las situaciones o las demandas populares y las necesidades de desarrollo del país. Entonces, ¿cuál es su solución? Su solución es una nueva constitución. Entonces, aquí hace como dije, una discusión muy interesante. Él dice, bueno, para hacer algún cambio o alguna modificación, ya sea absoluta o parcial, referente a la Constitución, hay diversas metodologías. Se puede recurrir al poder constituyente o se puede recurrir al poder constituido. ¿Cuál es el poder constituido? El poder constituido es el que está definido en la propia Constitución. Y es el que provee mecanismos de reforma constitucional. En el caso nuestro, ¿cuáles son las fórmulas relativas al poder constituido? Son, por una parte, el proceso de reforma que involucra a dos asambleas o a una asamblea y un referéndum. Esos son los procesos de reforma. Y el otro proceso que es verdaderamente, también emana del poder constituido, es la asamblea paralela. La Constitución la llama constituyente, pero eso no es una constituyente. Es una asamblea paralela. Una asamblea que funciona paralelamente a la Asamblea Nacional y que está abocada a hacer algunas reformas o modificaciones amplias o circunscritas o restringidas al texto vigente. Dice el profesor Adames, si lo que se quiere es mantener la continuidad de la Constitución, en este caso, si lo que se quiere es mantener la continuidad de la Constitución de 1972, entonces se recurre al poder constituido. Pero si la situación de la Constitución actual es tal que necesita un reemplazo absoluto, total y completo y una refundación del orden jurídico, entonces hay que recurrir al poder constituyente, que es absolutamente legítimo en casos en que sea necesaria una transformación amplia y total. Lo que mi estimado y apreciado amigo, el doctor José Salvador Muñoz, llamaba un revolcón. Para un revolcón, lo que se necesita es una constituyente que naturalmente es originaria, soberana, plenipotenciaria. No es lo mismo que una asamblea paralela. La asamblea paralela no es una constituyente. Así que esta distinción la hace muy eficientemente el profesor Adames y continúa agregando que en vista de la grave situación que hay y la grave situación que hay en Panamá, esa grave situación de desatención, una incapacidad del Estado y del gobierno de atender las necesidades, en vista de esa situación, se requiere un cambio constitucional, un cambio completo de constitución hacia un texto, hacia un marco jurídico que proporcione un mejor equilibrio de poderes. Y la manera de hacerlo es a través de una asamblea constituyente. Como dije, una constituyente que es naturalmente soberana, originaria y plenipotenciaria. ¿Por qué dice el profesor esto? El profesor dice que existe la necesidad, en la situación tan crítica que hay en Panamá, existe la necesidad de apoyarnos en el potencial revolucionario, palabras del profesor, en la página 20, el potencial revolucionario de una asamblea constituyente originaria como mecanismo para reafirmar la teoría democrática del poder constituyente para superar los graves, evidentes y manifiestos desfases entre la Constitución vigente y las exigencias de amplios sectores de la sociedad panameña que abogan
por una refundación del Estado panameño. Bien, ¿cuál es la propuesta específica? El profesor Adames plantea la situación, indica que hay una situación crítica en el país. La situación crítica obedece a un texto constitucional que es inadecuado, que está desbalanceado. ¿Cuál es la solución? La solución es cambiar a un sistema semipresidencialista. El país que sirve como modelo para el semipresidencialismo es, por supuesto, Francia. Francia es el país que ha establecido un sistema semipresidencialista. ¿Qué significa esto? Que hay un presidente elegido por votación popular que ejerce ciertas funciones ejecutivas, además de representar a la nación. Además de eso, hay un primer ministro. El primer ministro es nombrado por el presidente, pero aprobado por la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar o en tercer lugar, hay un consejo de ministros o un grupo de ministros que lo que hacen es dirigir la obra ejecutiva, dirigir la acción ejecutiva del gobierno y son responsables también ante la Asamblea Nacional. Entonces, el profesor Luis Adames presenta un esquema muy interesante, muy amplio, muy abarcador, complejo en ciertos casos de propuestas constitucionales que servirían a su juicio para equilibrar de una manera más adecuada el ejercicio del poder en Panamá y más allá de eso, para mejorar la función pública o la gestión pública en Panamá. Así que básicamente eso es lo que diría yo acerca de la obra, la propuesta. Por supuesto que tengo algunas observaciones acerca de las propuestas específicas que hace, pero yo quisiera dejarlo de ese tamaño por ahora, Irma, para que podamos escucharte a ti. Sé que has tenido la oportunidad de leer el texto, escuchar a Lina también, porque sé que también ha tenido la oportunidad de escribir de leer el texto, y estoy seguro que los comentarios que serán muy provechosos y muy interesantes para llevar adelante este diálogo. Así que muchas gracias, Irma, por permitirme este breve espacio y sigamos con la conversación. Muchas gracias a ti, Carlos. La verdad es que es un libro que da para mucha conversación. Es muy interesante, hay temas con los que estoy de acuerdo, hay temas con los que no estoy de acuerdo. Yo creo que por eso hacemos este círculo de lectura, para poder conversar de los puntos de vista. Y quería comentarles unas anotaciones del doctor Luis Manuel Adames González que me dejaron un poquito preocupada y enojada hoy como ciudadana. Él dice en su página 11 que propone como necesidad impostergable de la transformación de nuestro modelo de democracia reemplazar el excesivo burocrático centralismo por una moderna y funcional descentralización que nos conduzca a construir un auténtico poder popular en nuestro país. Lo que me parece bien, suena bien. Para la realización de esta transformación necesitaremos una nueva constitución que sea el producto de una construcción consensuada de manera colectiva. La exigencia de una nueva constitución no debe responder a los designios o a las especulaciones teóricas de ciertos intelectuales iluminados, ni a las obsesiones ideológicas de grupos sectarios, sino que debe tratarse de un proceso constituyente profundamente democrático, construido de abajo hacia arriba, para que la Asamblea Constituyente permanezca en contacto y retroalimentación permanente con los ciudadanos, sociedad civil y movimientos populares, utilizando instrumentos de participación directa, como las nuevas tecnologías, como herramientas coadyuvantes para el logro de mayor transparencia y participación popular. Y en la página 20, que quería también decirles, porque esto nos dio a una conversación bastante profunda hoy al doctor Carlos Guevara Mann y a mí, dice, ¿cuándo es oportuno cambiar el texto constitucional? Si existe un importante sector de la ciudadanía que propugna la necesidad del cambio constitucional, producto del desfase entre la norma constitucional y la realidad existente, es conveniente determinar
¿Qué intereses explican, sustentan, condicionan o deciden los temas que se pretenden cambiar de la Constitución? Hasta ahora ha predominado una corriente elitista que pretende reducir el cambio constitucional a la decisión de un grupo de iluminados intelectuales, especialistas que pretenden sustraer el proceso de elaboración de la Constitución a un reducido grupo vinculado a intereses económicos y partidistas. Entonces, definitivamente que esto me jamaquea después de la marcha o concentración del 14, a la que fuimos y participamos y me encantó estar ahí. Pero sin duda era una mayoría de clase media, era una mayoría de personas de la sociedad civil organizada, de muchas familias, pero la mayoría del pueblo no estaba. Entonces yo me hacía la pregunta y le hacía la pregunta a Carlos, ¿quién es realmente la sociedad civil? Yo, como presidenta de la Escuela de Ciudadanía, pienso que la sociedad civil somos todos las personas que conformamos la ciudadanía. La sociedad civil organizada son estos grupos que tienen organizaciones, conjuntas directivas y representan, entre comillas, a la ciudadanía. Pero mi pregunta es, ¿realmente nos representan? ¿Quiénes son esas personas de esas juntas directivas? ¿Por qué se ha perdido tanta credibilidad? Yo no me siento representada, honestamente, y veo que en casi todos los grupos de sociedad civil están exactamente las mismas personas, por años, y eso hace que se haya perdido credibilidad. No siento que esas organizaciones, y la Escuela de Ciudadanía tampoco lo ha logrado, no siento que logremos ejercer un liderazgo real para empoderar a la ciudadanía, para educar a la ciudadanía y que estos procesos constituyentes se den sin el miedo de que nos vamos a volver otra Venezuela o de que esto se nos va a ir de las manos, porque hablamos de descentralización, hablamos de un presidencialismo exacerbado, pero estamos en una coyuntura en donde el presidente no hace nada. El presidente actual tiene un vicepresidente que toma las decisiones, tiene una asamblea de diputados terriblemente dañada y nosotros queremos hacer una constituyente precisamente para cambiar esto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si el pueblo no está educado? ¿Cómo lo vamos a hacer si las organizaciones de la sociedad civil son grupitos? Y como diría Betito, que en paz descanse, grupitos de figuritas, a donde la mayoría de estas organizaciones tienen siempre a la misma gente. ¿Quiénes son los asesores? ¿Quiénes son los que salen en la televisión hablando de los temas? ¿Quiénes son los expertos? Siempre las mismas personas. Y por lo general, siempre las mismas personas de clase media alta que creen tener el poder absoluto del conocimiento intelectual y pueden hacer los cambios de la ciudadanía. Pero si pudieran, tendríamos un mejor país, lo que ha demostrado que no están funcionando las organizaciones de la sociedad civil y que no están representando las necesidades, los deseos y los sueños, las luchas y las angustias de la ciudadanía. Marcela entró hoy diciendo que ella venía de un homenaje a la señora Nelva Reyes, a quien admiro, respeto y quiero muchísimo, y tiene una lucha increíble por el sector de los trabajadores. Así como ella, seguramente también algunas personas de la sociedad civil son iguales, que tienen su lucha y todo esto, pero también hay muchas organizaciones de la sociedad civil pagadas por un patrocinador nacional o internacional que dice que representa a la ciudadanía. Entonces, estos temas son peligrosos. Estos temas son los que hacen que no avancemos. No sé qué organizaciones de la sociedad civil realmente quieren unirse y hacer algo. Y con el tema de la marcha, que supuestamente los que estaban en las reformas electorales fueron los que invitaron, todo el mundo decía, pero ¿quién convoca? Y nadie sabía quién convocaba. Y yo lo que dije fue, convocamos todos, vayamos, porque tenemos que movernos como ciudadanía. Y pensé yo que iba a haber miles de personas. Éramos como 10.000 personas, pero Panamá tiene 4 millones de habitantes o más. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Carlos de Baramán? ¿Qué vamos a hacer todos los que están hoy aquí en esta conversación para llegar a una constituyente que nos represente a todos si ni siquiera logramos
unirnos y trabajar en equipo como organizaciones de la sociedad civil, que somos tan poquita gente y siempre la misma. Carlos, yo quiero saber tu punto de vista como doctor en ciencias políticas, yo quiero saber tu punto de vista como profesor de ciencias políticas, y yo quiero saber tu punto de vista como ciudadano, que es miembro de esta junta directiva, que es miembro de otras juntas directivas y que seguramente quiere que otra gente se empodere. ¿Qué piensas que podemos hacer para realmente llegar a una constituyente que cambie toda la situación caótica en la que vivimos los panameños? Irma, Marcela pidió el micrófono mientras Carlos se puede contestar. Marcela. Gracias por darme la palabra. Yo estoy totalmente de acuerdo, Irma, con todo lo que has comunicado. Yo participé desde Penonomé en la marcha aquí en Penonomé y si acaso llegaban 80 personas y la mayoría era del grupito de la familia que conocemos, que es la misma gente que van a las DUP. Tú sabes, a mí me sorprendió tanto la ausencia de tanta gente que conozco acá en Penonomé, pero me puse a pensar, aquí en Panamá tenemos un problema histórico, nosotros enterramos nuestra historia. Eh, por más de 20 años nunca se habló de la dictadura en las escuelas, ni se enseñó lo que pasó durante la invasión. Ha existido una ausencia absoluta de educación en ciudadanía. Eso no existe ni siquiera en el currículum escolar. La mayoría de la población está subsistiendo con un subsidio que ni siquiera les llega. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la ciudadanía, que es la mayoría de este país, que no está educada, que está sobreviviendo, que está desempleada, que está como aplastada con tantos problemas, lleguen a una protesta cuando no hay confianza y por 20 años han visto que aquí la democracia nunca ha funcionado, que es más de lo mismo y que la gente comete delitos y está muerta de la risa con superyates, supermansiones, paseando, al final todos tienen casa en Buenaventura y se reúnen los fines de semana y aquí no ha pasado nada. Aquí si no nos conformamos una alianza, como yo lo dije desde el día que propusiste lo de la carta, que te felicito porque quedó muy bien. Aquí hay que unirse como un gran grupo de sociedad civil que juntos podamos levantar nuestras voces unidas para un cambio y se necesita mucho diálogo con las partes interesadas. Y aquí, como tú bien dices, y es histórico, muchas fundaciones han dejado de operar porque no hay un relevo y es la misma gente, los mismos dinosaurios y no hay cambio y no hay relevo para darle oportunidad a los jóvenes que decidan el país que quieren, el que quieren vivir. Aquí la Escuela de Ciudadanía tiene un rol vital, que es la educación en ciudadanía, que eso es la ausencia medular por la cual estamos sufriendo las consecuencias de todo esto. Hasta ahí lo dejo y después puedo comentar sobre el libro que también me leí, que también me pareció muy interesante. Estuve de acuerdo con casi todo, pero hay un par de cosas que me dan temor conociendo las circunstancias de los personajes que tenemos en este país. Entonces, hasta ahí lo dejo. Gracias. Lina pidió, mientras Carlos se logra entrar. Lina, puedes escuchar tu micrófono. Bueno, yo me voy a ir por comentarios del libro. A mí el libro me gustó mucho.
yo se lo había contado a Irma desde el principio. Me gustó mucho la estructura del libro, la manera como él lo plantea, porque lo plantea súper claro, como lo que existe actualmente, lo que él considera como panameño, como abogado, como profesor, como de lo que se debe hacer, y que además hace una propuesta, que muy poca gente hace propuestas. La gente dice, no estoy de acuerdo con esto y peleo y no opino igual que tú, pero no dicen qué es lo que piensan. Y este señor lo estructura perfecto. Y lo otro que me gustó del libro, y me gusta mucho, no lo imprimí, el primero que no imprimo y debería imprimirlo, es porque siento que es como un libro de consulta, porque toca todos los temas o muchos de los temas que deben estar en una constitución, que yo no tenía idea que todo eso era, bueno, me imagino que sí sabía una parte, pero no tan detallado. Y él detalla. Yo sé que hoy en día lo que está de moda es, o lo que está de moda no, el tema principal que nos tiene preocupados es el de la Asamblea Nacional y todo lo que está sucediendo. Entonces yo a esa parte la leía y me asustaba por la cantidad de funciones que tiene la Asamblea Nacional. Es que en todos los países es así, pero realmente me preocupa al sentir que hay un PRD mandando en esa Asamblea Nacional. Como por ejemplo, un párrafo que hay por ahí por la 120 y algo, no sé si era 24 o 25, donde dice que ellos pueden permitirle a un político que actuó mal, que puede volver a participar en política. Y entonces pensé en un Martinelli y me asusto. Digo, si esta asamblea se reúne porque el tipo le propone algo, o un PRD que haya sido acusado de narcotráfico, de lo que sea, entonces la asamblea tiene toda la potestad, y me dio susto porque le tengo miedo a esta asamblea. Otra cosa que yo tengo por ahí anotada era sobre lo que decía Carlos también, bueno, Carlos no decía el libro, sobre que si era un sistema presidencialista y que debía cambiar a semipresidencialista. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que actualmente también, no sé si porque está de moda lo de la asamblea, siento que no solo el presidente, como decían, ni se escucha, ni se ve, es un pobre monigote, y lo que se escucha es a toda la gente que está en la asamblea haciendo desastres. Pero también tenemos un dictador, que es el ministro de Salud, que es algo que a mí me preocupa mucho. Ese tipo es el que hace y deshace, y simplemente mandado por otros, porque estoy segura que lo que dice y promulga no es porque le salió a él de su inteligencia, sino porque se lo mandaron a decir. Entonces, bueno, esas son las cosas que quería decir. Y sobre la marcha, yo sí me prometí a mí misma, y también ahí sí voy a hablar que por experiencia de lo que me tocó vivir en Venezuela, a mí sí me duele que la gente pregunta quién convoca. Si uno está claro que lo que se hace no está bien, yo creo que debemos protestar. Nos podemos poner en una esquinita contraria, que si el que convocó no nos gusta y es el vestido de blanco, pues nos vestimos de negro. Pero vamos, no dejamos de ir. O nos vestimos de la camisa roja del juego de fútbol de Panamá, de lo que sea. Pero siento que hay que participar, porque si permitimos esa división, va a pasar lo mismo, que entonces ni la oposición, ni siquiera los que están en contra de algo por lo que yo apoyo, va a ir, o sea, la gente no va a ir porque, ay, no me gustó quién convoca. Entonces yo sí me prometí a mí misma que cada vez que suceda algo con lo que yo no esté de acuerdo, yo voy a participar, sea en una esquinita o, no sé, o en el medio, pero voy a participar. Y bueno, ya, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Lina. La verdad es que siempre muy buenos tus aportes, y contenta de que sé que tú nos estás leyendo y que estás participando del círculo de lectura bien estudiada, y siempre con los comentarios previos que nos ayudan también a entusiasmarnos a leer más. Hay una página que me llama mucho la atención, que es la página 28 de los principales presupuestos de la propuesta de cambio constitucional, pero sé que Marcela leyó el libro y quería hacer unos comentarios. También quisiera saber si Gerardo Pérez está hablando, no sé si quiere hablar, levantar la mano, si leyó el libro y quiere participar. Si no, yo creo que Marcela, podríamos abrirle el micrófono a Marcela para que opinara sobre el libro. Juan.
Un segundo, Marcela, ya puedes hablar. Ok, mira, a mí me llamaron la atención dos cosas muy puntuales del libro. En este sistema presidencialista que proponen, reemplazan la figura del vicepresidente por un primer ministro, pero al final es un primer ministro que igualmente elige el presidente. Entonces va a terminar siendo de su partido y no siento que en verdad hay una figura de separación, de balance de poderes, porque si tienes un parlamento que, como ahora, en mayoría PRD, un primer ministro PRD y el presidente PRD, al final ellos se ponen de acuerdo y siguen manipulando las cosas como quieren. Esa figura del primer ministro siendo elegida por el mismo presidente, a mí no me cuadra. Lo otro que no me cuadraba es que no exige como un verdadero debida diligencia de los candidatos, ya sea para presidente mayor de edad, no haber cometido un delito 35 años. Queda igual que como está, y para de la asamblea, tiene que ser disque parlamentario, que si tener mayoría de edad, ahora mismo no sé si era 20 años que decía no haber cometido un delito y ser panameño. ¿Eso qué es en estos tiempos? Yo siento que a las personas que van a concursar para alguno de estos puestos hay que hacerle una debida diligencia más profunda, exigirles que tengan educación, que tengan una trayectoria de lo que han hecho, de quiénes son, porque me parece muy pobre. Por eso tenemos al Bolota que tenemos ahí y a cuantos más que ni siquiera tienen una educación básica de acuerdo a lo que este siglo XXI, hacia donde vamos, cómo ellos pueden pensar en el futuro del país que queremos, si es gente que ni siquiera tiene educación, una educación completa. Esas dos cosas a mí me incomodaban de la propuesta que hizo el autor de la obra. Todo lo demás, como dice Lina, muy ordenado, muy claro, me gustó porque me puso también la descripción clara de lo que hacía cada uno. Pero al final, si la selección de los individuos va a ser tan pobre, ¿cómo podemos garantizar que sean los mejores, ¿no? Y que quiera concursar los mejores. Ahora mismo una persona, por ejemplo, de esta junta directiva, de esta membresía de esta escuela, ¿quién se quisiera meter a ese concurso? Si vas a estar trabajando con gente de ese nivel, eso es como darte un tiro. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Marcela. La verdad es que también muy de acuerdo en que hay muchas de las propuestas del doctor con las que no comulgo. Creo que ha hecho un libro muy bien pensado, que se ha tomado el trabajo de investigar, de analizar y de proponer. Es admirable el trabajo y el esfuerzo. Sé que Carlos Guevara también estaba en desacuerdo con bastantes de sus propuestas de cambio de la Constitución, pero el libro definitivamente que es un trabajo muy, muy positivo. Doctor Carlos Guevara Mann, si pudiera usted decirnos lo que piensa de los comentarios de Lina y de Marcela. Primero que todo, ¿me escuchan bien? Sí. Ahora estoy con micrófonos, así que no sé si me escuchan bien o no. Bien, perfecto, gracias. Entonces, muy complacido con los comentarios de Irma, de Lina y de Marcela. Quiero hacer algunos comentarios primero sobre el libro, en adición a lo que ya se ha planteado, y también quisiera comentar un poquito sobre lo que planteó Irma al respecto de la jornada de ayer, ¿fue? Del Sí. Esto, el martes. sí. Entonces, en primer lugar, es importante que
hablemos acerca o sea, como dijo Irma, eh, eh, es un trabajo súper esmerado, súper adecuado, súper correcto en términos de la estructura que tiene, porque identifica un problema y plantea una solución. Y eso, como bien se ha dicho aquí, el problema es que, o no el problema, pero algo que sucede en este país es que la gente se queja y 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 no presenta una propuesta. No hay una propuesta. Aquí en este libro tenemos una propuesta. Podemos estar de acuerdo con la propuesta o en desacuerdo con ella o de acuerdo con parte de ella o me quité el micrófono porque ahora mejor. De acuerdo con parte de ella, con algunas cosas, con otras no. Yo me voy a referir en adelante a la propuesta. La idea de que hay un desequilibrio de poderes me parece válida. Me parece válida. Que hay una concentración de poderes en el Ejecutivo me parece válida. Que una desconcentración de poderes y que una dispersión de poderes sería mejor me parece adecuada, y que una dispersión de poderes hacia una mayor participación ciudadana, o sea, que la participación ciudadana le haga contrapeso al Ejecutivo, al gobierno, me parece conveniente. El sistema semipresidencial, en mi concepto, no funcionaría en Panamá. No funcionaría en Panamá en estos momentos, a lo mejor después de años de formación cívica, de formación ciudadana, quizás pudiésemos llegar a algo así, pero no funcionaría porque, en primer lugar, es un sistema que tiene que funcionar, que tiene que operar estrictamente con apego a la ley. Lo que leímos la obra nos hemos dado cuenta que tiene que haber un apego estricto, sumamente estricto a la Constitución. Que si el primer ministro hace esto, entonces tiene que responder por acá. Que si los ministros hacen esto, entonces tienen que responder por allá. Que si el presidente no cumple con esto, tiene que responder por otra parte. Y que todo el mundo responsable bueno, el presidente no, pero el gobierno, o sea, el primer ministro y el Consejo de Ministros, responsables ante la Asamblea Nacional, ante el órgano legislativo. En primer lugar, se requiere un apego muy grande, muy serio y muy comprometido con la Constitución y con la ley. Y esa no es nuestra tradición. Entonces, si no es ni siquiera nuestra tradición, y además este país no se caracteriza por ese apego, entonces yo creo que ya comenzamos con una serie de problemas. La segunda razón, que es mucho más específica, por la cual me parece que un sistema de este tipo no funcionaría de forma fluida en Panamá, es porque un sistema semipresidencialista, lo mismo que un sistema parlamentario, depende en gran medida del sistema de partidos. Entonces, eso es lo que no vemos. Los gobiernos parlamentarios en Europa, en otras partes del mundo donde los hay, pero en Europa sobre todo, que es donde surgió el parlamentarismo, surgió en el Reino Unido, y de allí con modificaciones, obviamente, porque el Reino Unido tenía un sistema bipartidista y en el resto de Europa había un sistema multipartidista. Pero en fin, este sistema parlamentario, que es típico de Europa, depende de los partidos. Y una característica que tiene Francia, de donde viene el semipresidencialismo, que es una combinación entre el parlamentarismo y el sistema presidencial, ese semipresidencialismo también depende de los partidos, porque los partidos son los que concurren a la Asamblea Nacional y son los que tienen que exigirle cuentas al gobierno, al primer ministro, y tienen que actuar de una forma correcta, disciplinada, seria, no atendiendo sus criterios clientelistas y sus criterios de ganancia personal, sino atendiendo criterios del bienestar común. Entonces, esas son dos razones por las cuales a mí me parece que el sistema semipresidencialista no funcionaría bien en Panamá. Con la situación de degradación institucional que tenemos, de poca formación cívica y de partidos que no son más, es una pena tener que decirlo así, pero yo creo que debemos ser realistas y pragmáticos. Los partidos panameños no son partidos programáticos, no son partidos ideológicos, mucho menos. Son maquinarias de acceso al poder y de consecución de prebendas para sus cúpulas. Eso es lo que son los partidos panameños. Entonces, es importante que eso lo tengamos presente. Ahora, que se necesite equilibrar el Ejecutivo me parece un planteamiento muy válido, que se necesite equilibrar el poder, perdón, para que el Ejecutivo no acapare tanto y no abarque tanto, eso me parece válido.
Sin embargo, yo veo una propuesta que permanece una disposición constitucional que le da muchísimo poder al Ejecutivo. No se usa siempre, pero se ha utilizado en algunas ocasiones. Y son las facultades extraordinarias. Las facultades extraordinarias es la figura que se da cuando el Ejecutivo, bajo el actual esquema constitucional de Panamá, esto está en la Constitución de Panamá, el Ejecutivo solicita a la Asamblea Nacional que le otorgue facultades extraordinarias para legislar, o sea que la función legislativa pasa de la Asamblea al Ejecutivo. Esa es una aberración, esa es una abominación, esa es una negación del sistema republicano de separación de poderes, pero está en la Constitución y ha sido utilizado. Lo utilizó Pérez Valladares y a partir de esa delegación de funciones Pérez Valladares privatizó el IRRE, privatizó el Intel y llevó a cabo otras acciones y lo utilizó Torrijos. Los gobiernos del PRD han utilizado eso, los otros gobiernos no, este todavía no lo ha utilizado, pero bueno, este hizo otra cosa que fue tumbar la Constitución, ¿verdad? La parte de la sección de los derechos individuales, de derechos y deberes individuales y sociales. Ahí se brincó la Constitución completamente, o sea que también había una violación de la Constitución en ese sentido. Pero acá esto no es una violación de la Constitución, las facultades extraordinarias no son una violación de la Constitución porque están allí. Y obviamente que ese es un residuo de la época militarista, en que además de todo el poder que estaba concentrado en el Ejecutivo, dominado por la Guardia Nacional, había esa delegación de poder. Como dije, una negación del sistema republicano. Esa es una. Hay otros asuntos que permanecen o que perduran o que no se llevan, o sea, otros medios u otras propuestas de dispersión del poder que no se llevan a cabo completamente. Por ejemplo, se habla mucho en la propuesta de mecanismos de participación ciudadana. Yo creo firmemente en los mecanismos de participación ciudadana, pero hay mecanismos de democracia semidirecta, como lo son plebiscitos, referendos, esos se agrupan bajo el título de consultas populares, revocatorias de mandato, esos son semidirectos. ¿Por qué son semidirectos? Porque se le pregunta o se le pide al público que conteste sí o no, no que participe más allá de eso, ¿no? Entonces son mecanismos, evidentemente que es mejor que no tenerlos, claro que sí, pero no son mecanismos plenos de participación ciudadana. O sea, ¿cuál es lo que yo propondría y que lo he sugerido antes? Una reorganización territorial de la República de forma tal que en la esfera más pequeña, digamos que algo equivalente al corregimiento, ¿verdad? Se instituyan mecanismos de gobierno directo. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería tener una esfera nacional que abarque a todo el país, una esfera provincial, una esfera municipal y una esfera local. En la esfera local, como hay poca población, y si esa organización se hiciera de una manera coherente, no que hubiera un corregimiento que tiene 500 habitantes y otro que tiene 50,000, como pasa ahora, sino que si esa división, esa organización territorial se hiciera directamente, a nivel local se podría implementar la democracia directa. A nivel municipal se puede implementar la democracia representativa, lo mismo que a nivel provincial y a nivel nacional también. Pero a nivel local se puede implementar la democracia directa para la atención de los problemas locales, que es un ejercicio extremadamente bueno, extremadamente positivo, porque la gente participa directamente en la toma de decisiones y la ejecución de las soluciones. Y estos mecanismos de democracia directa existen, son muy famosos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la parte de Nueva Inglaterra, se llaman los New England Townships, algo que existe de la época de la colonia británica en esa sección de Estados Unidos y se mantiene todavía hoy. Y en otras partes del mundo también hay esos mecanismos a nivel local que se pueden ejecutar, porque son pocas personas. La democracia directa se puede ejecutar cuando hay pocas personas. No se puede ejecutar cuando hay 4 millones de personas. Es imposible. Se pueden hacer consultas, como lo dice el profesor, pero no se puede hacer mecanismos de democracia directa plenamente participativos, no se pueden llevar a cabo porque hay demasiada gente, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que tengo yo. El libro sí plantea una reorganización territorial
y una dispersión de funciones o dispersión de atribuciones, no solo entre mecanismos o entre organismos horizontales a nivel del Ejecutivo, que si la Asamblea, que si el órgano judicial, que si otros consejos que se crean y que se amplían y que se insertan en el ordenamiento jurídico, pero también hacia las provincias, hacia los municipios y hacia las localidades. El libro sí lo plantea, pero no propone esa democracia directa por la cual aboga en el nivel en el cual se puede implementar, que es el nivel local. Por otro lado, hay otro aspecto que a mí me parece inconveniente, y es que se mantiene al representante de corregimiento. El representante de corregimiento, y no solamente se mantiene el representante de corregimiento, sino que se mantiene tal y cual fue concebido en la Constitución de 1972. Y de allí, ese es el origen, esa es la raíz del clientelismo y la corrupción de nuestro sistema político. Eso es lo que la gente no quiere ver. Yo siempre me remito al profesor Ricord. Por ahí veo a mi querida Ceci Salvador, que laboró durante años en la Universidad de Panamá y debe haber conocido al profesor Humberto Ricord, además de que su esposa, doña Elsie, era miembro destacada de la Academia Panameña de la Lengua. ¿Y qué decía el profesor Ricord? Que no me canso de decirlo nunca, era de orientación marxista. ¿Qué decía de los representantes de corregimiento? Base populachera de apoyo torrijista. Así es como define a los representantes de corregimiento. Entonces, esta fue no sé ni cómo referirme a ella, eso fue una propuesta, o ni siquiera una propuesta, una imposición en tiempos de la dictadura militar, sencillamente para crear apoyo para esa dictadura, y así ha permanecido desde entonces. Entonces, el libro que propone que a nivel local el representante de corregimiento siga a cargo de la Junta Comunal, o sea, una combinación de funciones, porque tiene funciones representativas en el Consejo y tiene funciones ejecutivas en la Junta Comunal. De nuevo, una amalgama de funciones que es lo que hay ahora y que representa una distorsión del sistema republicano, ¿verdad? Se supone que lo que queremos es corregir esas distorsiones del sistema republicano, porque se supone que eso es lo que nos causa el problema que tenemos, que no hay una adecuada distribución de poderes. Bueno, es una evidente mala distribución de poderes. ¿Cómo es posible que un funcionario elegido en una localidad ejerza funciones representativas y además ejerza funciones ejecutivas? Eso no tiene presentación, no tiene asidero en un esquema republicano, en primer lugar. En segundo lugar, además le da una multiplicidad de funciones. El representante es el director o el jefe de la junta comunal. Además de eso, es concejal en el Consejo Municipal. Además de eso, es miembro del Consejo Provincial. Entonces, y así fue como se concibió en la época de la dictadura militar. Y en cada una de estas esferas había presupuestos y había subsidios y había partidas para los representantes de corregimiento, que es lo que pasa ahora. Sigue pasando. Entonces, de allí viene mucha de la corrupción y el clientelismo que hay en el sistema. Otro aspecto muy importante que contribuye y que va de la mano de este clientelismo y esta problemática son las elecciones uninominales. De eso hablé ayer en mi columna. En los corregimientos se elige un representante. En la Asamblea Nacional se eligen en la actualidad 26 diputados en circuitos uninominales. ¿Cuál es la propuesta del profesor? La propuesta del profesor es un circuito nacional con 41 diputados y 39 circuitos uninominales que eligen un diputado cada uno. Yo creo que esto es un grave error. La ciencia política hace pocas predicciones en la ciencia política porque la ciencia política depende de los seres humanos y hay pocas predicciones que se pueden hacer, pero hay una de ellas que se refiere al tipo de elección. Cuando la elección es de un individuo, cuando se elige un individuo en el circuito,
La conexión enfatiza la personalidad, la reputación, la identidad del candidato. Y en un medio como el de nosotros, todo eso se traduce en compra de votos y en clientelismo. La manera para reducir esa conexión, esa extrema condición personal, es crear circuitos que elijan a muchos diputados y que sean elegidos de acuerdo con un sistema de lista. Que la lista sea una lista, la persona vota por una lista, ya sea la lista del partido X, el partido Y o la lista independiente, y a través de mecanismos de democracia interna en los partidos y entre los independientes se determina quiénes están en esa lista y quiénes ocupan las curules de acuerdo con la posición que tienen en la lista. Esa es la manera para reducir esa conexión personal, ese extremo personalismo y ese clientelismo. Sin embargo, la propuesta del profesor es de 39 circuitos uninominales y de mantener a los representantes de corregimiento que también se eligen en circuitos uninominales. Entonces, yo no veo que yo veo que esa continuidad lo que haría es perpetuar el clientelismo, perpetuar la corrupción, perpetuar los problemas que ya tenemos, y con un nuevo sistema de un primer ministro y un gabinete responsable ante una asamblea, lo que ocurriría es que la situación política se agravaría antes de mejorarse. Es lo que yo pensaría. ¿Ven? Es lo que yo pensaría. Hay otras ideas, hay otras propuestas. Por ejemplo, el profesor está de acuerdo con la reelección si se le reduce el poder al Ejecutivo. Al presidente, perdón. Yo no estoy de acuerdo con la reelección. El profesor está de acuerdo con un periodo de 5 años para el presidente. Yo no estoy de acuerdo con periodos de 5 años. Pienso que el periodo debe ser de 4 años para presidente y diputados y debe ser de 2 años para los funcionarios municipales. Pienso que debe haber una mayor rotación. Eso a su vez es otra medida de control sobre los cargos elegidos, ¿verdad? Porque tiene que presentarse elecciones en un periodo menor de 4 años en el caso de los cargos nacionales y 2 años en el caso de los cargos municipales. Entonces tienen que enfrentar al electorado. Y para el caso del presidente me parece que no debería haber reelección. También me parece que no debería haber reelección para el caso de los alcaldes. Pienso que no debería haber inmediata, no debería haber. Yo creo que es muy importante, que se revise el sistema de representación, porque sin un adecuado sistema de representación, todo este esquema de distribución y equilibrio de poderes no funciona. Y eso ya lo dijo Marcela hace un instante. Lo dijo de otra manera mucho más sencilla de lo que yo lo he dicho. ¿Cómo va a funcionar una asamblea? Exigirle cuentas a un gobierno, a un ejecutivo, una asamblea que está mal constituida, pésimamente mal constituida. Por cierto, Marcela, mencionaste a Bolota. Bolota no debería estar en la asamblea. No es que lo eligieron, es que lo metieron por residuo, que ese es otro tema, acerca de lo cual también podemos hablar. Porque encima del sistema actual, encima de las distorsiones que señala el profesor, el sistema actual también tiene vicios y corruptelas. Y esa del residuo es una de ellas. ¿Qué podemos hablar de eso si hiciera falta? Pero en fin, yo creo que tenemos que enfocarnos en mejorar el sistema de representación. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra en alguna medida, por supuesto que intervienen otros factores que son importantes, un Estado de Derecho donde haya aplicación de la ley, por supuesto que eso interviene, donde haya certeza del castigo, por supuesto que interviene donde se necesite una formación ciudadana, por supuesto una cultura política, obviamente todo eso. Pero si tenemos buenas normas electorales, que no las tenemos, también se mejora. Y a mí me parece que la propuesta es, bueno, digamos que yo no coincido con la propuesta en ese sentido. Definitivamente no coincido con que continúe el representante de corregimiento. Pienso que debemos volver a los consejos municipales elegidos mediante representación proporcional, o sea que se vota por una lista, no se vota por uno, se vota por una lista en un distrito en vez de votar por uno, ¿verdad? Pienso que debemos volver a un sistema de representación proporcional en los distritos. Pienso que podríamos establecer asambleas provinciales o ayuntamientos provinciales, que en un momento los tuvimos,
bajo la Constitución de 1941 hubo ayuntamientos provinciales. Pienso que los podríamos tener elegidos directamente a través de una metodología proporcional, una elección proporcional en las provincias, y pienso también que deberíamos tener una Asamblea Nacional elegida en un único circuito nacional. La Asamblea Nacional, que abarca toda la República, se elige en un único circuito nacional. Por supuesto que ahí hay el problema de que quizás habría una sobrerepresentación de personas que viven en la ciudad capital. Eso es obvio, pero eso podría balancearse con el establecimiento de ayuntamientos provinciales que atendieran los problemas de la provincia y de consejos municipales que atendieran los problemas de los municipios. Y a nivel local, como dije antes, la democracia directa. Que las personas participen directamente en la solución de sus problemas. El sistema de representación proporcional, cuando se elige a una lista, no se vota por una lista, no se vota por uno, se vota por una lista. Ese sistema es más conducente para frenar un poco el clientelismo, porque se elige a una lista que abarca a toda la República para la Asamblea Nacional. ¿Cómo va a comprar votos alguien que necesita una cuota de, ¿qué? 40.000, 50.000 votos para llegar, para tener una curul? ¿Cómo va a comprar 40.000 o 50.000 votos? Pero sí puede comprar 5.000 o 4.000 o 1.000, que es lo que necesitas ahora para llegar a un cargo de diputado. En algunos casos se necesitan pocos votos, ¿no? Entonces, este es un asunto un poquito técnico y un poquito complejo, pero es importante, y esto me conecta a otro asunto que mencionó Irma. Irma dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es entender. Lo primero es entender. Y aquí tenemos ese problema. La gente no quiere entender. La gente no se quiere ilustrar. Ustedes sí, porque hemos venido hoy a conversar, ¿no? Pero la mayoría de la gente no quiere, ¿no? Entonces la gente habla. Yo me pregunto cuántas de esas personas que fueron ayer sabían de la existencia de un código electoral. Yo me pregunto cuántas de las personas que fueron ayer se enteraron de que hay un código electoral ayer o antes de ayer. Cuando hay algunos que tenemos 30 años de estar diciendo este código no funciona y no está bien. Además de eso, hay otro problema, hay otra situación. Que algunos de los que estuvieron ayer o antes de ayer, ayer fue la cosa, algunos de los que estuvieron ayer piensan que la reforma esa es buena. Que la reforma esa no atiende lo que tiene que atender. Lo principal que hay que resolver en este país, mientras se logra un cambio constitucional a través de una constituyente originaria, lo principal que hay que resolver en este país es ese asunto de la representación. ¿Y cómo se puede resolver eso? A través de una modificación al Código Electoral. ¿Cómo se puede resolver eso? Poniendo la segunda vuelta. Por algo que se dijo aquí también, creo que fue Marcela, pero puede haber sido Lina. Poniendo la segunda vuelta. El sistema político panameño es una partidocracia, y es una partidocracia con partido dominante. Ese es el problema, que no está identificado en el libro del profesor. Ese es el problema. Una partidocracia con partido dominante. El partido dominante es el PRD. Esto es un hecho. No estoy hablando acerca de no estoy haciendo conjeturas, ni estoy inventando. Y el sistema electoral favorece al PRD. Y les voy a presentar los datos rápidamente, Irma, con tu venia, para demostrar lo que estoy hablando. En las elecciones de 2019, el PRD recibió 31% del voto para los representantes y consiguió 47%. Miren ustedes la distorsión. Hay 16 puntos de distorsión. 31% de voto para representantes y consiguió 47% de los puestos de representantes. En 2019, el PRD obtuvo el 32% del voto para alcaldes y consiguió el 47% de las alcaldías. Hay una distorsión del 15% favorable al PRD. En la Asamblea Nacional, el PRD obtuvo el 30% del voto y consiguió el 49%. Por eso es que tienen una aplanadora. Entonces, mientras no analicemos estas cifras y mientras no veamos los efectos de un código electoral, alguna gente se enteró ayer que existe un código electoral, como dije, otros se enteraron antes de ayer, pero nadie ha puesto atención a esto. Este es un sistema que
entroniza la partidocracia. Y dentro de la partidocracia crea un partido dominante que es el PRD. Por supuesto que en la elección presidencial, que la gente sí está más familiarizada con eso, el PRD con el 31%, bueno, estaba en alianza con Molirena, que sacó 2. 31 más 2 es 33. Con 33% se llevó el Ejecutivo. Y no solo el Ejecutivo, sino todo lo que eso implica. Todo el gobierno, todo el presupuesto, todos los recursos, todos los nombramientos, hasta las becas del IFARU. Y esto no es una exageración mía. Ustedes son conscientes de eso porque lo han visto en las noticias. Entonces, eso hay que cambiarlo de raíz. Y la manera de cambiarlo de raíz, como dice el profesor, es a través de una constituyente. Que desbarate eso, que quite eso y que ponga un sistema democrático, una constitución democrática. Pero, mientras llegamos a eso, hay 2 modificaciones que se podrían hacer en el Código Electoral. 2. Las otras son totalmente secundarias. A cada uno le piden una firma más que al otro y que el otro le saca la lengua a no sé quién y por esas cosas que están preocupados. Pero no se ponen a ver lo fundamental, lo importante y lo relevante para quebrar esta situación que les acabo de plantear aquí y que tiene al país en bancarrota. Porque si hubiera un partido dominante y una partidocracia que gobernaran en favor de los intereses mayoritarios, bueno, está bien, pues podríamos obviar eso y podríamos mirar para otro lado, pero esa no es la situación. La situación es que estamos en bancarrota. Bancarrota económica, moral, cultural. ¿Cuáles son las 2 reformas? Una, la segunda vuelta. Pero no solo para presidente. La segunda vuelta para presidente, para diputados elegidos en circuitos uninominales, como lo tiene Francia, que es el modelo del profesor. Porque Francia tiene elección uninominal para su Asamblea Nacional, pero tiene 2 vueltas, 2 votaciones. Y el que llega tiene que llegar con 50% a la presidencia de la República y tiene que llegar con 50% a la Asamblea Nacional. Si no, no llega. Segunda vuelta para los alcaldes. Y segunda vuelta para los representantes de corregimiento. Mientras se acaba con todo eso y se cambia eso en una constituyente, esa es la reforma que hay que poner. Segunda vuelta. Y la otra, reformar el artículo 403 del Código Electoral. Entonces, los que estén interesados en el Código Electoral, porque está muy de moda ahora mismo, yo les recomiendo, está en el Internet, yo les recomiendo, no lean nada más, váyanse al artículo 403. Es muy cortito, pero acuérdense de ese número, 403. Ese artículo dice cómo se reparten las curules en los circuitos plurinominales. Allí es donde está el residuo. Ese artículo hay que cambiarlo. Hay que poner un método de representación proporcional absolutamente correcta. Lo que hay ahora no es un método de representación proporcional. Ahí el residuo se reparte con este cuento de al candidato más votado. Se reciclan los votos que se utilizan en la primera y en la segunda repartición para inventar aquello del candidato más votado. Si está votando, si son circuitos plurinominales, ahí no hay candidatos más votados porque no se vota por candidatos, se vota por una lista. Entonces, ese es el peor artículo que hay en el código y es el que nunca van a reformar. Porque cuando lo reformen, se acaba esa partidocracia y se acaba el partido dominante. Y lo otro que no quieren reformar nunca es la segunda vuelta, porque el día que reformen eso, se acaba la partidocracia y se acaba la segunda vuelta. Así que, Irma, definitivamente me he expandido y me he explayado más de la cuenta y te pido 1000 disculpas porque no era mi intención, pero de verdad que esta es una temática, la de la ingeniería constitucional, que a mí me interesa mucho, me apasiona, la he estudiado un poco. Y bueno, quería compartir con ustedes algunas reflexiones que me ha suscitado la lectura de la obra del profesor Adame. Así que discúlpame por haberme extendido y explayado. Y bueno, me callo, ya no digo más. Carlos, nada que disculpar, todo lo contrario. Estoy segura que todos los que estamos aquí estamos fascinados escuchándote. Yo creo que es un libro que da para mucho diálogo. Ojalá las 17 personas que estamos aquí pudieran haber dicho o todavía tienen la oportunidad de escribir en el chat o comentar si leyeron el libro, qué piensan al respecto, pero este es un ejercicio que invita a una constituyente. Sin duda, el doctor ha hecho una radiografía de lo que él quisiera, él se ha tomado el trabajo de decirnos cómo se debe hacer
cómo es este proceso constituyente y también cómo cambiaría la Constitución. Nosotros en el 2014 estudiamos la Constitución actual, hicimos el ejercicio ciudadano de hacer los cambios artículo por artículo, cada uno de los que íbamos y estudiamos la Constitución, decíamos, con esto estoy de acuerdo, con esto estoy en desacuerdo. Lo ideal sería, así como Carlos nos ha dicho lo que él cree que se debe cambiar y lo que no se debe cambiar, que cada uno de nosotros como ciudadanos estuviéramos informados. Tenemos la obligación de conocer nuestras leyes, tenemos la obligación de informarnos para poder transformar este país. Y quiero terminar, antes de pasarle la palabra nuevamente a Carlos para despedirnos, porque ya son las 8:10, con la anotación de la página 49 del doctor Luis Manuel Adames González, que dice: para alcanzar los objetivos de regeneración institucional y moral que proponemos lograr a través de una asamblea constituyente originaria, debemos transitar por un proceso constituyente. Este proceso lo entendemos como una serie de actos que deben realizarse para aprobar un nuevo texto constitucional que sea la expresión democrática y legítima de la voluntad de nuestro pueblo. Partimos de la constatación de que es necesario superar la Constitución de 1972 y sus parches, pues es obvio que ha quedado obsoleta. Ninguna de sus normas fue votada libremente por los ciudadanos debido a las condiciones imperantes durante el régimen militar, y en la etapa democrática posterior, los cambios introducidos en su mayoría han respondido a los consensos e intereses coyunturales de la clase política. La apertura de un proceso constituyente debe ser el resultado de las exigencias ciudadanas de dotarnos de nuevas instituciones políticas y jurídicas, las cuales deben necesariamente legitimizarse mediante el voto ciudadano. No podemos permitir que los que han monopolizado el poder redacten las normas que nos regirán en el siglo XXI. Para mí, esto es fundamental. Así que si alguien más quiere dar su opinión del libro o hacer alguna anotación, si no, entonces nuevamente pasamos al doctor Carlos Guevara para despedir nuestro círculo de lectura en el día de hoy. Muchas gracias, Irma. Yo sé que nos hemos pasado, yo me he excedido, pero no sé si de verdad que me gustaría que si hay alguien en la sala que quisiera añadir algo, ahí veo a mi muy querida Ixastela Quirós, ya mencioné a Cecilia de Salvador, ahí está Tirsa Stack, Marta, no estoy seguro cuál Marta es, pero tengo a varias en mente, pero pienso que quizás podrían querer hacer algún aporte. Laura Flores, que se nos une, me parece que desde Nueva York, así que a Laura la saludo. Enrique Correa, Lidia, que la saludamos al principio. Juan Diego, que está también, que se nos une desde Canadá. No sé si alguien quisiera agregar algo, Irma. Sí, me encantaría que pudieran participar. No sé si tenemos la dicha de que Laura pueda decir algo. Le tenemos muchísimo cariño a Laura. En algún momento nos pudo acompañar con la Escuela de Ciudadanía y tenemos mucho tiempo de no verla. O Juan Diego, que seguramente leyó también el libro. Cualquier persona que quiera hablar, por favor, participe. Yo no sé, tendrían que escribir en el chat para que Juan pueda abrirles el micrófono. Creo que todos fueron conscientes de los insultos que recibimos en algún momento y de las cosas que escribieron. Esto nos pasa siempre, lastimosamente. Hay personas que en vez de proponer y elevar el discurso lo quieren dañar. Es parte de una población general. Por eso necesitamos elevarnos, todos nosotros, educarnos y comprometernos con la educación ciudadana. Laura Flores dice saludos, poniéndome al día. A Ixastela, muchas gracias a ustedes. Así que gracias de verdad a todos. Carlos Guevara, ya son las 8:13, creo que pues nos toca despedirnos. Claro que sí, Irma. Yo te agradezco a ti tu moderación, tu entusiasmo. Me ha gustado mucho. Como siempre, te felicito por tu moderación, que es excelente, pero en esta ocasión debo observar que tenías un gran entusiasmo. Me alegra que la lectura haya sido estimulante para ti, que te haya suscitado tantas reflexiones. Lo mismo que a Marcela y a Lina, que quisieron compartir con nosotros. Así que a ustedes muchas gracias. Y por supuesto, a las personas que amablemente se nos han unido, gracias por su participación. Próximamente anunciaremos nuestro próximos, perdonen la redundancia,
Dentro de poco anunciaremos nuestro próximo círculo de lectura. Vamos a reunirnos algunos miembros de la directiva próximamente también para comentar acerca de esto y definir qué lectura sería la más apropiada y la más conducente. Yo tengo alguna idea en mente de algo que creo que sería muy estimulante, así es que ya les anunciaremos muy pronto cuál es nuestra próxima lectura y cuándo será nuestra próxima reunión. Así que gracias a ustedes por estar en sintonía, por interesarse, por creer como nosotros, impulsar su propia formación y la formación cívica en nuestro país, que es algo que nos hace mucha falta y que necesitamos promover. Así que con eso me despido. Buenas noches